Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos. El día de hoy traemos un nuevo video llamado Real Identidad, en el que cuatro adolescentes y nuestro líder de la iglesia van a estar hablándoles a ustedes acerca de sus experiencias, algunas preguntas van a contestar y de esta manera nos vamos a dar a conocer un poquito más hacia ustedes, nuestro público. Así que esto es Real Identidad y comenzamos. Saluda. Hello, hello. Mi nombre es Miralba, tengo 16 años y me congrego en la Iglesia de Dios de la Profecía del Comepán y mi pastor es Nelson Martínez. Y mi líder es Adoni Martínez. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Hola, mi nombre es Jasmine de Nueva Rosario Gil. Tengo 16 años, me congrego en la Iglesia de Dios de la Profecía del Comepán. Mi pastor es Nelson Martínez, mi pastora Inocencia Mindre Brito y mi líder, el mejor, Adonis Martínez. ¿Cuándo empezaste a conocer a Jesús y cómo fue tu proceso? Cuando yo empecé a conocer a Jesús, yo me acuerdo que yo fui a una enseñanza que me invitó mi prima. Y yo le dije, sí, vamos, de una vez. Y yo fui a esa primera enseñanza, me gustó, seguí yendo, como que fui entendiendo todo lo que se estaba diciendo y me fue agradando. Y después yo participé en una actividad, la cual yo dancé en esa actividad. Y fui integrándome en la iglesia y ese tipo de cosas. Y me acuerdo que una noche nos preguntaron que quiénes quieren aceptar a Cristo. Yo dije que sí, como sin pensarlo. Pero como que no estaba totalmente entregada a eso. Y viví una vida normal. Y después me acuerdo que estaba en una actividad y fui quebrantada por el Espíritu Santo. Y fui sintiendo como esa paz dentro de mí. Y desde ahí yo dije que quería seguir experimentando esa paz que yo estaba sintiendo en ese momento. Y desde ahí fui viviendo esa vida cristiana y comenzando a leer la palabra y haciendo lo que el Señor me decía que hiciera. ¿Cómo vives tu fe en tu día a día? Yo la vivo en mi día a día, leyendo la palabra, orando, yendo a la iglesia. Y también trato de vivirla con mis acciones, cómo yo me comporto y me expreso. Y han visto ocasiones donde personas me han llegado a hablar sobre que mi doctrina o la creencia que yo tengo está mal. Por yo comportarme de la manera que lo hago, o sea que no hago las cosas que ellos hacen, que no busco ni muestro interés en hacer las cosas del mundo, ellos me miran de otra forma. Y la verdad, eso a mí no me afecta. Trato de sobrellevarlo, ya que ellos ven y siempre viven en pendiente de cosas que si yo hago algo mal, ellos están ya en mal para decirme, tú no eres cristiana. Y son varias situaciones y más en la escuela que yo enfrento, pero trato siempre de mantenerme positiva y firme en lo que yo creo. El Beto, ahí viene, el hombre. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Christopher Alberto Sierra, tengo 18 años, estoy congregado en la Iglesia de Dios de la Profecía, Iglesia Comepán. Mi pastor es Nelson Martínez, mi pastora es Mildred. Mi líder de adolescente, aunque yo no soy tan adolescente, es Adonis Martínez. Y corta eso si tú quieres, porque yo no voy a decir nada. ¿Cuántos años tú tienes? 18. No lo voy a decir. El señor El Beto está infiltrado en el grupo de los adolescentes. Yo también. Yo también. Estamos infiltrados. ¿Cuál ha sido el momento en el que sentiste que Dios te hablaba o te guiaba de una manera especial? Exactamente el momento, el día y la fecha, no supiera decirlo, pero en cierta ocasión que yo estaba en quinto, perdón,
de bachillerato, yo empecé a sentir como un vacío. En ese proceso yo lo llamé, bueno, ya había un nombre, pero no se aplazaba conmigo. Yo lo llamé la crisis de la tercera edad. En ese tiempo yo como que me puse más reflexivo, empecé a pensar qué yo estaba haciendo en esta vida, que si yo me iba, por ejemplo, qué diferencia yo hice. Y pasaron muchas cosas en ese proceso, pero desde que no conocí a Dios, desde que yo conocí a Dios, que fue una enseñanza los jueves a las 7 de la noche, por si le interesa ahí. Cuando conocí a Dios, ese vacío se empezó a llenar y por casualidad, ese mismo día empezó a llover. Yo me mojé, tenía un pantalón jean, un abrigo pesado, que cuando se mojó, se puso bien incómodo. Y ese día me dio gripe, duré como 2 o 3 semanas, pero tenía como más deseo de volver otra vez al lugar. Y por la gracia de Dios, ya yo lo conozco y él me conoce de ese pila. Hello, yo no soy bilingüe, entonces hola, ¿cómo están? Saludos, espero estén bien. Mi nombre es Germán Yolín Reyes Beato, pertenezco a la iglesia de la profecía de Comepan. Mi pastor se llama Nelson Martínez, mi líder Adonis Martínez. ¿Qué significa para ti ser cristiano? Bien, para mí el ser cristiano es un estilo de vida. Es más que nombre, que decir, yo soy cristiana. No, es mi manera de comportarme, mi manera de hablar, mi manera de accionar. Es cuando el ser cristiano es cuando las acciones hablan por ti, cuando nos parecemos a Jesús, porque de ahí sale el nombre de Cristo. Cuando decidimos ser parecidos a Cristo, nos convierte a nosotros en cristianos, sabiendo también que Dios nos perfeccionará hasta el día de regreso de Cristo. Entonces, el ser cristiano es ser semejante a Cristo. Mi nombre es Nelson Martínez. Ahora mismo estamos aquí en Las Terrenas. Anteriormente vivía en Sánchez. Me congrego en la Iglesia de Dios de la Profecía de Comepan. Líder, cuéntenos. Todos queremos saber cómo usted sobrelleva nuestro ministerio, el ministerio de adolescentes de la Iglesia de Dios de la Profecía del Comepan. A esta altura de juego, ya el tiempo que tenemos trabajando con los adolescentes, ya es algo sencillo para mí. Por difícil que sea una situación, cuando tú la repites una y otra vez, ya llega un tiempo que tú te acostumbras. Y la experiencia de tantas situaciones que me han tocado tratar con los adolescentes ya me ha dado la paciencia necesaria para trabajar con ellos. A virtud que al principio cometí muchos errores en el ministerio, mi forma de trabajar, pero con el tiempo, a través de los fallos, he podido mejorar algunas cosas. No considero que si he logrado algo tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con Dios y también con los adolescentes, porque el que conoce muy bien la adolescencia y no la mira simplemente de un punto de vista negativo, sabe que es una gran bendición trabajar con los adolescentes. Y más cuando tú puedes ver y tú puedes decir, mira, ese muchacho cuando yo lo conocí tenía una situación mala o quizás no era nadie lo veía con ojos positivos, y tú lo ves ahora y él está haciendo un cambio. Eso es una bendición. A pesar de que se pasan dificultades, claro está, pero ya tú sabiendo lo que te esperas, tú lo tomas como nada, y creo que ya la costumbre me ha hecho ser muy paciente en ese caso. ¿Cómo manejas las dificultades o las tentaciones desde tu fe cristiana? Yo manejo las tentaciones y dificultades a través de los conocimientos de la palabra de Dios, que yo sé cómo mantenerme al margen, porque con esos conocimientos que he adquirido me ayudan a saber cómo actuar en esas tentaciones y dificultades que tengo. ¿Cómo ha influido la iglesia en tu vida? Mis hermanos en Cristo me han ayudado mucho a que mis malos comportamientos y mis malas actitudes que yo antes tenía y que tal vez aún siga teniendo, ellos me ayudan a cambiar eso que ellos ven mal en mí y que no está bien como cristiana que yo soy. Si yo me expreso de mal forma, ellos me corrigen y me dicen que no está bien. Si
hago algo mal, me hacen saber de que eso que yo hice está mal y me impulsan a ser mejor cada día y hacer las cosas bien. En el ámbito de mi casa, eso influyó de una manera positiva, ya que mi relación y la confianza con mis padres ahora es más cercana, ya que ellos aceptaron mi decisión y me apoyan en la decisión que yo tomé. La iglesia me ha enseñado a respetar más a mis padres, a honrarlo, como dice la palabra, a amar a mis hermanos, a saber perdonar y no ser egoísta. Me ha enseñado también a no ser orgullosa con mi familia, perdonarme a mí misma y perdonarle a ellos también. ¿Tienes algún ministerio o servicio en la iglesia que te apasione? Sí, de hecho, el ministerio de la iglesia que me gusta más a mí, yo diría que es la lectura de la palabra. En el momento que el pastor o la persona asignada lee la palabra, que todo el mundo, toda la persona que está ahí tiene que pararse y guardar reverencia. En ese momento es como quien dice un momento mágico donde las personas prestan atención y escuchan palabras que por más que hayan sido escritas por manos de hombres, fue inspirada por Dios, el único Dios que existe, que tiene tanta cercanía con su pueblo. Es el ministerio que más me interesa a mí. Me gusta sobre todo estudiar la palabra, pero hay ocasiones donde yo hago énfasis que yo no entiendo lo que quiere decir, porque la Biblia nunca será comprendida completamente. Pero a veces que yo escucho cuando me la expliquen, cuando están leyendo la palabra, hay puntos clave que yo, como quien dice, que aterrizo ahí. ¿Cómo te ha ayudado tu comunidad cristiana a crecer espiritualmente? He tenido el apoyo de amigos en la iglesia, de mi líder que me ha apoyado en momentos en los que yo siento que ya no puedo seguir, en los que siento que ya no doy para más, o que creo que creía, porque ya no pienso así, llegué a creer en algunos momentos que la solución era salir, que yo no daba para ser cristiana, que eso de ser cristiano no era para mí. Ellos me impulsaban, ellos oraban por mí, me hacían entender que no soy perfecta y que Dios es el que me va a ayudar. Me hacían reflexionar que yo no pertenezco al mundo, jamás, no puedo. Ellos cuando me ven haciendo algo mal me corrigen, me apoyan también cuando hago algo bueno, pero me siento muy bien al tenerlos, ya que yo sé que yo cuento con ellos, que yo cuento con un apoyo, con personas que me motivan a ser mejor, me inspiran a mejorar cada día, porque eso es lo que ellos hacen. Cuando yo veo a ellos predicando, orando, leyendo la palabra, su pasión por Dios, ellos me motivan y me inspiran a ser mejor cada día. Que fluye. No, cuando salga ¿qué actividades o enseñanzas de la iglesia son las que más te han marcado? En nuestra iglesia se hacen las enseñanzas de adolescentes los jueves. Esa es una de las actividades que más me han marcado, ya que el propósito de esa actividad es el llevar la palabra a aquellas personas que la necesitan. La primera vez que yo fui a una enseñanza, yo fui con la mentalidad de que esto va a ser un culto. Cuando yo fui la primera vez, no fue como yo lo imaginé. Habían adolescentes por un lado hablando, otros adolescentes se acercaron a mí. Eso fue algo que me ayudó mucho, ya que yo no estaba lo mejor que digamos y habían personas que también necesitaban, pero que estábamos como en el lugar correcto. Y las enseñanzas de los jueves ha sido una de las actividades que más me han marcado y que yo sé que han marcado a muchos otros adolescentes. También las consagraciones de los domingos, esa ha sido otra de las actividades que han marcado mi vida. Me ha ayudado también a sentirme más motivada a ir a escuchar la palabra de Dios, a compartir la palabra con amigos, a orar, a consagrarme. Y esas han sido las dos actividades que me han marcado más.
Líder, otra preguntita, que yo sé que hay mucha gente que necesita saber esto. No solamente nosotros que estamos dentro del ministerio, que para nosotros es importante, sino que también para quienes van a entrar en un futuro, quienes van a acompañarnos. Queremos saber cuáles son las raíces de nuestro ministerio, de dónde sale el ministerio de adolescentes de la Iglesia de Dios de la Profecía. A nivel nacional, para no decir en general, hubo un tiempo donde la iglesia trabajaba, era el ministerio de jóvenes, el ministerio de adolescentes no se le daba tanta importancia. De unos años atrás y con la entrada de nuestro supervisor Flavio, no sé si me estoy equivocando en la información que estoy dando, pero hace unos años atrás, no le digo los años exactos porque no me acuerdo, se le empezó a dar importancia a lo que fue el ministerio de adolescentes. Por ejemplo, aquí en Samaná, la que empezó con ese impulso mayor, se trabajaba anteriormente, pero no con una gran importancia, fue la pastora Inocencia Mindres Brito, donde ella se movía en diferentes partes de nuestras provincias, en iglesia, hablando con pastores para que pusieran un líder de adolescentes, porque ni siquiera todas las iglesias tenían líder de adolescentes. Los niños pasaban de niños a estar con los jóvenes, pero entendieron las personas de ese tiempo que no se podían ligar esos ministerios porque hay necesidades las cuales había que llenar y no eran las mismas. Entonces este ministerio nació, tomó su impulso con la entrada de Flavio, y aquí en Samaná la pastora Inocencia Mindres Brito de Martínez, luchando, mojándose y andando de iglesia en iglesia, motivando. Hoy nosotros podemos tener el ministerio de adolescentes, que por la gracia de Dios, el del área 7 es un ministerio muy bendecido. ¿Qué impacto tiene el grupo de jóvenes o los amigos cristianos de tu vida cotidiana? Tiene un gran impacto en mi vida, ya que mis amigos y jóvenes cristianos son una inspiración y una ayuda en mi vida espiritual y en todo ámbito de mi vida, ya que me impulsan a ser mejor persona, corrigen cuando hago algo mal y también me dicen cuando algo yo lo estoy haciendo bien y me motivan a seguir cada día adelante. ¿Tienes alguna rutina de oración o de lectura de la Biblia? Yo decido, como dijo uno de mis hermanos, yo decido cuando debo orar. Tengo que sacar el tiempo para hacerlo. Yo oro, leo la palabra, medito en ella, porque no solo debemos ser oyentes, sino también ser acciones. Entonces no considero que tenga una rutina, sino que cuando puedo, y si no puedo, saco el tiempo para orar y leer la palabra. ¿Cómo sientes que Dios te ayuda en tus estudios, amigos o problemas personales? Yo pienso que Dios me ayuda principalmente en mis estudios, ya que desde cierta edad, desde que iba creciendo, siempre yo he sido una persona sumisa, una persona, como quien dice, no muy sociable, una persona no de mucha palabra. Cuando yo conocí a Dios empecé a soltarme más, como dicen en la escuela. Cambió un ámbito de mi vida que incluso para levantar la mano para participación, yo perdí ese punto porque yo sencillamente tenía como un pánico a eso. Cuando yo conocí a Dios empecé a soltarme más, a hacer más aportaciones, tengo más amigos y diría que Dios me ayuda también, me ha ayudado mucho a crecer tanto en la sociedad. He conocido a muchas amistades que han influido de manera positiva en mi vida y que me han cambiado tanto en la forma que yo actúo como mis pensamientos, y en ciertas ocasiones que yo tengo de caída me ayudan. ¿Has tenido alguna experiencia difícil en la que tu fe haya ayudado a superarla? Sí. 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 Ay, perdón, mira. Ay, Dios mío, son muchas. Dios sabe que son muchas. Pero mira, voy a poner 3 ejemplos rápidos y cortos. En mi casa, a mí no me gusta que me griten, que me hablen duro, no me gusta. Entonces, cuando a veces se enojan allá, comienzan a gritar, yo a veces he llegado a sentir, el impulso de contestar, de responder, de no quedarme callada, pero Dios como que así me ha hecho sentir una calma y una paz, como que tranquila, cálmate,
bájale dos. Él me ha ayudado en esa situación. También hubo una vez que una persona me hirió mucho y yo normalmente hubiera sido una impulsiva, que hubiera contestado mal, que le hubiera echado tal vez muchísimas maldiciones, que hubiera hecho muchas cosas que tal vez no hubieran debido por guiarme del impulso, de la ira, del enojo. Y yo sentí una paz tan grande que yo lo único que le dije fue: yo te perdono, porque esa persona hizo algo que me hirió, hizo algo que estaba mal, y esa persona reconoció que estaba mal. Y yo lo que hice fue que le dije: yo te perdono. Y él me dijo: no, ¿por qué tú haces así? Yo te estoy diciendo que hice esto, que te molestó. Normalmente él estaba esperando que yo actuara mal y él como que se quedó en shock al ver que yo lo que dije fue: te perdono, y actué tranquila y en paz. Y he tenido también otras situaciones donde hay personas que o me atacan o me han llegado hasta a golpear, por así decirlo. Y en otros tiempos a mí no me gustaba quedarme helada o callada a nadie. Pero en estos tiempos yo lo que hacía era que me quedaba tranquila o respiraba y solo le decía a Dios que me ayudara. O sea, yo lo único que sabía hacer era respirar y Dios me hacía así, me bajaba así, estaba así, me decía tranquila. Y ya. ¿Cuáles son tus sueños o metas para el futuro? ¿Y cómo crees que tu fe jugará un papel en ellos? Mis metas, desde pequeño eso siempre se me ha sido preguntado, mis planes para el futuro. Y yo definitivamente no lo tenía completamente como quien dice. Pero yo después empecé a adaptarme y se formó una idea, la formé parte de mí, que era lo que ser ingeniero en un futuro. Construcciones, muchas cosas así, ya que tengo como quien dice un poco de talento básico en el dibujo y algunas cosas que son esenciales para un arquitecto, pero en la actualidad mi idea, mi futuro, mis metas han ido cambiando de manera impresionante, ya que cuando conocí de Dios como que decidí que mi futuro sea para Él. Me gustaría a mí ser una meta, o sea, a largo plazo, ser evangelista y predicar a las naciones como Dios le habló a muchos profetas. Me gustaría apropiarme de esa idea, me gustaría llevarle la palabra más lejos de mi país, más lejos de mi comunidad, a las personas que no tienen la posibilidad de escucharla. Y obviamente me gustaría también mejorar en la fluidez tanto de la palabra. Quizá me gustaría coger un curso básico de teología para tener más conocimiento acerca de la palabra y compartírselo a las personas, porque me gusta mucho también ser lo que es, como quien dice, una columna de apoyo para aquellas personas que tienen dudas, que tienen preguntas, aquellas personas que necesitan conocer de Dios pero no saben cómo acercársele, porque así fui yo. Yo era una persona que quería conocer de Dios, ya tenía un conocimiento básico desde mi infancia. Pero necesitaba un empujón, sí. Un empujón. Okay. Bueno, necesitaba un impulso para avanzar en la fe. Necesitaba que alguien me introdujera a la iglesia. Al igual que sé que hay personas, tanto en mi país y a través del mundo, que necesitan que alguien le dé un impulso para buscarle a Dios. Y sé que ese momento llegará con la certeza de que Dios está ahí para todos nosotros. El momento que somos su creación, más en el momento que lo aceptemos, seremos llamados hijos de Él. ¿Qué significa para ti tener esperanza en Dios en medio de desafíos? Tener esperanza en Dios es algo impresionante. Para mí tiene un significado muy grande, ya que en medio de mis pruebas, en medio de mis dificultades, yo decido confiar en Él, dejarle todo a Él. Tenerle esperanza en Dios para mí lo es todo, ya que hubieron muchas ocasiones donde yo le decía a Dios que sí confiaba en Él, pero mis acciones hacían otras cosas diferentes que demostraban lo contrario. Y luego de que pasé una situación en el que Dios me hizo ver y entender de que Él es el que tiene el control, eso me dejó en claro de que mi esperanza en Dios está sobre todo. Si pudieras compartir un mensaje con otros jóvenes que luchan por su fe, ¿qué les dirías? A esos jóvenes que luchan
por ser cristianos y mantener su fe, yo le diría que confíen en el Señor y que no se rindan, y que esa esperanza que el Señor nos da los va a ayudar a no poder rendirse, y que también que a través de su palabra, de ese conocimiento del Señor, ellos busquen mucho y que no caigan, y que siempre tengan presente de buscar al Señor más que todo, y que siempre estén orando, leyendo la Biblia para que no caigan, y que el Señor los va a ayudar a no rendirse. Algún consejo que yo le daría también es que, como ya dijo, lo pongan a Dios como prioridad y que no empiecen a dejarlo para después, cuando yo trabaje, cuando yo estudie, cuando yo deje esto, cuando yo empiece a tener una mejor vida, porque el después nunca va a llegar y es el momento el que habla, o sea, es ahora donde tenemos la oportunidad de tener una mejor vida y ser salvos. No sabemos si habrá un después, y no sabemos si ya Cristo haya venido y yo no me haya arrepentido. Entonces, que no lo dejen para después, sino que se enfoquen en buscar de Dios, pero también de acercarse a Él y aceptarlo. Que cuando lo aceptamos es que cambiamos y mejoramos, no primero cambiamos y mejoramos y luego lo aceptamos, sino que lo aceptamos y luego cambiamos y mejoramos. Y ya. Ya que ninguno están aquí en el estudio, no está ninguno de los adolescentes que anteriormente habían participado, ¿usted tiene algunas palabras para nuestro ministerio? Ya que ellos no lo van a ver ahora, ellos lo van a ver cuando el video salga. ¿Usted tiene algunas palabras para esos adolescentes? ¿Para los que estaban aquí o para todos? Para todos los del ministerio y los que van a llegar. Yo le vivo diciendo tantas cosas que imagínense. Pero, entre todas las cosas, a veces yo suelo ser un poco exigente, pero lo hago porque creo que ellos tienen un gran talento, ustedes tienen muchas capacidades. Es realmente, yo puedo ser el líder que sea, pero si yo no estuviera trabajando con un equipo dispuesto, de nada va a valer todo lo que yo hago. Si hoy hay un gran ministerio de adolescentes, yo creo que es gracias a ustedes. Y realmente verlos crecer, verlos desarrollarse, verlos predicar, verlos enseñar, es un privilegio. De verdad, a pesar de todas las situaciones de la vida, cuando yo me siento y pienso y veo el cambio que ellos están haciendo, que ustedes se han enfrentado a tantas dificultades, porque yo sé que es difícil. A veces uno que es fácil, no es difícil. Uno dejar el mundo y empezar a seguir a Cristo, y eso ya tiene mérito. Y yo considero que esto puede traer polémica, pero por el momento ha sido el ministerio con el que he trabajado que más desarrollo ha tenido, con capacidades increíbles. Yo confío en esos muchachos porque yo sé que lo que Dios está haciendo en ellos, su entrega. Y quizás a veces ellos piensan que yo me siento incómodo cuando me preguntan algo o que esto. No, yo me siento bien porque el que pregunta es porque tiene interés de aprender. Pero me siento orgulloso de que cada uno de ellos pudiera destacar de cada uno sus capacidades y de lo que yo veo. Pero no me daría el tiempo, pero exhortarles que sigan hacia adelante, que, como se lo he dicho siempre, Dios va a hacer cosas maravillosas en ustedes, y que las definiciones que puedan darles negativas no son, las opiniones que le den negativas no son lo que lo definen a ustedes. Es el camino que ustedes han tomado que los ha llevado. Yo sé que a muchos de ellos le dieron meses, a otros le dieron semanas, y todavía ellos siguen de pie. Y de verdad me siento bendecido compartiendo con cada uno de ustedes. Esto no es un trabajo para mí. No lo miro como un trabajo, lo miro como un deleite. Porque ellos a veces creen que yo estoy perdiendo el control, pero ellos lo pierden más rápido que yo. En el momento muchas veces que yo pienso de que yo estoy desesperado, estoy cansado, son ellos que están desesperados. Pero es una bendición cuando uno no trabaja con un equipo como el que son ustedes. Dios lo bendiga mucho. Un aplauso para Miralba.